La vara de Moisés no era cualquier vara. Esa vara de Moisés, según Rashi, era hecha de sampirino. Sampirino es un material más duro, según Rashi, más duro que el diamante. Por eso es que cuando él golpea la roca, la vara no se parte y se parte la roca. Porque la Biblia no dice como cuando la Biblia traduce, golpeó la roca, no dice así en el hebreo. Pero dice, usted habla de la vara que Dios le entregó a Moisés. Sí, es Batz y no fue Dios, te voy a explicar eso. Dice Batzel dentro de la roca. Atención país, atención producción. Esto está hondo. La vara no fue Dios que se la entregó. Literalmente no. En cierto sentido, Dios jugó un papel, claro está. Pero te voy a explicar cómo nace lo de la vara y tú decidirás. Ya. Bien. Esa vara le pertenecía a Adán. ¿A quién? A Adán, Harishon. ¿Cuál Adán? A Adán. ¿Cuál otro Adán? Le dice, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner tu corona aquí y vamos a poner de este lado una vasija con carbón encendido. Suelta al niño. Y si el niño coge para donde la corona, eso es presagio de los dioses de que ese niño va a ser el libertador y te va a destronar. Si coge para donde está el carbón, es inocente. Sigue criándolo. Cuando sueltan a Moisés, Moisés, ¿sabe para dónde coge? Según la tradición. ¿Para dónde? Directamente a la corona de oro del faraón. En ese instante, Miguel aparece que está revestido como humano y de forma milagrosa mueve la mano del niño y agarra el carbón y se lo echa en la boca. Eso le quema las cuerdas vocales y por eso dice la tradición, Moisés era gago. Dios, eso sí está profundo. Dios bendiga de una forma muy especial a toda esa gente linda que están activa y están pendientes. Este programa que le está dando la vuelta al mundo porque el único objetivo es edificar y bendecir. Una vez más, hoy conmigo el apóstol Dawel Garavito. Shalom, hermano mío. Lluvia de bendiciones para ese público hermoso que se está dando cita para escuchar un poquito de lo que Dios nos va a dar. Lluvia de bendiciones, me siento cómodo, súper bien, bendecido. ¿Qué más te digo, hermano mío? Gracias por la segunda invitación. Amén. Explícale al mundo que eres casado, porque quizás ya están, wow, qué hombre más hermoso. No se deje engañar, señores. La unción engaña. Sí, sí. No, yo soy felizmente casado y ando con mi amada. Gloria a Dios. Después de aquí nada más Dios sabe para dónde vamos. Ay, siento la unción. A Dios en esta hora. Siento la unción de San Isidro. Dios mío. Gloria a Dios. Bueno, vamos a entrar en materia rápidamente. Eso es para rápido. Sí. Hoy queremos hablar de la vida de un hombre muy usado por Dios, la cual hay mucha tela por donde cortar. Dios y mío. Es el hombre de Dios llamado Moisés. Wow. Ministro, ¿quién fue Moisés? Moshe Rabenu. Dios ¿Ese mío. era su apellido? No, así le llaman los hebreos. Okay. Moisés, nuestro maestro. Ok. Sabe que los hebreos no le llaman nuestro maestro a todo el mundo. Tiene que ser alguien demasiado sobresaliente. Se piensa que al Mesías le van a llamar así. Lo primero que te puedo decir es que Moisés tiene un alma mesiánica. Moisés viene siendo como un prototipo anticipado de lo que Jesús va a hacer. Lo único que Moisés obra con el pueblo de Israel, Jesús lo hará con el mundo completo. Así que cuando estamos hablando de Moisés, gente mía bella y preciosa, no estamos hablando de cualquier ser humano. Es profundo hablar de ese hombre. Es profundo hablar de Moisés. Es profundo hablar de ese Un hombre. prototipo y anticipo de nuestro Señor Jesucristo. Totalmente. ¿Qué usted puede decir acerca de Moisés? Vamos a hablar acerca de Moisés. Lo primero que te voy a decir, ojalá no se escandalice el público y no me apedreen, me amen, como hasta ahora me han venido amando, ¿verdad? Discúlpenme que estaba un poco difónico ahí por inconvenientes de salud. Pero lo primero que te voy a decir de Moisés es que Moisés no tiene un alma común. Que Moisés no tiene un alma común. El alma de Moisés era distinta. Explique eso. Pero yo te veo como una cara. ¿Qué pasó? No, porque vamos bien. Explique eso. Tú no quieres que dejemos tu público así. Tú como que te preocupas por tu público. Sí, hay que explicarle esto. Son pocos la gente así, de verdad. Mira, todas las almas no son iguales. Para los hebreos, por ejemplo, los profetas, sacerdotes y los reyes tienen un alma especial. Ahora, en el caso de Moisés, que es un alma mesiánica, a Moisés se le llama lo que es un alma general. Nosotros tenemos un alma individual. Por eso nosotros hablamos mucho del yo, el yo, porque nuestra alma es individual, que esto es mío, que aquello es mío. En el caso de Moisés, Moisés tiene un alma general.
Moisés tiene lo que los hebreos le llaman nitzotzot de todo el pueblo de Israel. Chispas de todo el pueblo. Imagínate que de cada ser humano aquí donde tú estás, aquí en la Romana, o más sencillo para no cargarte tanto, de cada uno de tus congregantes en la iglesia, usted tenga una pequeña porción de su alma, una pequeña chispita de luz de cada uno de ellos. Ya tú sabes el compromiso y el amor que tú vas a sentir con ellos. Así era Moisés. Moisés, de todo el pueblo de Israel, tenía una pequeña chispa de sus almas. Es impresionante eso. Por eso es que él es llamado el pastor de Israel. Porque tú no puedes pastorear a algo en lo cual tu esencia le contradice. En el caso de Moisés, su esencia se identificaba con el pueblo. El nacimiento de Moisés es un misterio. Es un misterio desde su nacimiento. Desde su nacimiento. Hay mucho que decir, hermano mío. ¿Cómo qué, hombre de Dios? Lo primero que te voy a decir es que el nacimiento de Moisés encierra códigos profundos, códigos millonarios espirituales. Dios. Vamos a sacar oro ahora. Sí. ¿Qué pasa con Moisés? Según la tradición, Moisés nace, y te lo voy a demostrar por la Biblia, nace a los 6 meses y un día. A los 6 meses. Atención, país. Atención, producción. Atención. Escucha esto. Moisés nació a los 6 meses. Y o sea, día. Moisés era 6 mesinos. No 7 mesinos. No 7 mesinos. Nadie nace 6 mesinos. Es difícil que nazca un 6 mesino y se salve. Explíquenos eso, líder. Se muere. Por eso Rashi dice, él no nació 6 mesinos. Rabbi Shlomo Yitzhak, uno de los rabinos más poderosos de Israel, creado en Francia. Dice él que Moisés nació a los 6 meses y un día, porque si nace a los 6 meses redondo, se muere. Entonces, la Biblia también dice que él nació a los 6 meses. Que la Biblia dice que él nació a los 6 meses. A mí me encanta cuando tú me pones esa cara. A mí me encanta. Desátenos eso, hombre. Tú y yo como que fluimos heavy. Sí. Sí, mira, te explico. Amram, el padre de Moisés, se recasa con Jecabel. No fue que se casó, se recasó. Cuando dice la Biblia que un hijo de Leví fue y tomó una de las hijas de Leví, que fue el papá de Moisés, cuando toma la mamá, para que ustedes comprendan, no fue que se casaron. Ellos se habían divorciado y se recasaron. Para los que no creen en el divorcio y el recasamiento. Bueno. Te lo demuestro. Moisés es el más pequeño de 3 hermanos. Aarón y Miriam son mayor que él. Entonces, en Israel tú no podías tener un hijo con una mujer sin primero casarte. Eso era una deshonra. ¿Cómo es que ellos ahora que van a tener el tercero que se vienen a casar? Lo que pasa es que cuando Faraón lanza el edicto, Amram se separa de Jocabed para no tener más hijos porque Faraón lo iba a matar. Amram proféticamente pudo discernir, según la tradición hebrea, que el niño que nacería de esa unión era el libertador y lo iban a matar. ¿Qué hace Amram? Se separa. Pastor, ¿y la Biblia habla de eso? Sí. A eso se le llama remés en la Biblia. Lo que pasa es que el hebreo utiliza 4 niveles de interpretación que nosotros no utilizamos. Entonces, por ejemplo, en el nivel remés, que se llama alusión, la Biblia dice de Miriam que era profetisa, la hermana de Moisés. ¿Cuándo Miriam profetizó? Eso tú te vas a cansar de buscarlo en la Biblia y no lo vas a encontrar. Esa profecía no está. ¿Y por qué le llaman profetisa? Porque en la tradición está escrito que ella profetizó el nacimiento de Moisés y Moisés sería el libertador. Amram se metió en miedo. Miriam confronta a su propio papá y le dice, tú vas a condenar a todo un pueblo por no arriesgar una sola vida. Lo que hizo el Mesías, arriesgó una vida por todo un pueblo. Eso es lo que luego viene a profetizar Caifás sin darse cuenta porque el Espíritu lo inspiró. No. Dios, eso está muy elevado. Pero aguántate. ¿Qué hace él? Escucha la voz de su hija y se recasa. Ahí que vuelve y toma a la mamá y ahí nace Moisés. ¿Qué dice la Biblia cuando nace Moisés? Aquí es donde la gente se pierde y no le presta atención. Porque la Biblia tiene mucho misterio. La Biblia tiene capas, como lo dicen los hebreos. La Biblia da un código. Dice la Biblia que la mamá lo escondió durante 3 meses. ¿Por qué 3 meses? Porque el niño nace 6 mesinos. 6 más 3 son 9. A los 9 meses que nace un niño. Dios adelantó el parto de Moisés y la mamá lo escondió durante 3 meses. No lo pudo tener más escondido. ¿Por qué? Porque a los 9 meses Faraón iba a venir a ver qué parió esa mujer. Cuando una mujer salía embarazada, que ya no tenía los trapos menstruales, los trapos de inmundicia, Faraón anotaba. En noviembre, fulana de tal, no menstruó. Calcúlame 9 meses. A los 9 meses vamos a venir a matar a ese muchacho si es varón.
Cuando Faraón hizo los cálculos, dice, aguántate, Moisés va a nacer en diciembre, pero se le adelanta y sale en septiembre por aquí atrás. Cuando Faraón dice, van a nacer uno en la casa de Amram, vayan a ver si es varón y mátelo, no había sonografía. ¿Cómo sabe cuando nazcan? Y no hay barriga tampoco cuando va ahora. Cuando él va, oye esto, cuando él va a buscar ¿dónde está el muchacho? No lo encuentra. Porque el muchacho se adelantó al parto. A los 6 meses y un día nació. 3 meses después la mujer dice, lo vienen a buscar para matarlo, hay que hacer algo. Construye una arquilla y lo deposita. Alaba la gloria de papá. Wow. Entonces dicen los sabios, oye esto, la Biblia dice que viendo la mujer que era hermoso su hijo, ¿qué mujer no ve hermoso a su hijo cuando nace? Tiene que ser muy feo como el productor. No es bonito, es bonito. No es bonito, es bonito. ¿Pero a dónde? ¿A dónde? No es bonito. Para su mamá. Para su mamá. No, pero dejen el relajo que estamos grabando. Estamos grabando. Entonces, ¿qué pasa? Dice, viendo que era hermoso. La palabra hermoso en el hebreo es Yafé. Así se llamaba uno de los hijos de Noé, de Noah. Yafé, porque era precioso, era bello. Pero ahí no dice Yafé. En el texto donde habla de la hermosura de Moisés, no dice Yafé, dice Tov. Tov significa funcional. Es una hermosura sobrenatural que irradia una luz. Por eso es que cuando Dios crea la luz, dice en el hebreo, y vio Dios que la luz era buena. Es la primera vez que se usa la palabra Tov. Vayiré Elohim Haor Hatov, que la luz era buena. Y referente a esto dicen los hebreos, cuando Moisés nació, la habitación se iluminó. Por eso no dice Rafa, Yafá, bello. Dice Tov, un tipo de bello que tiene que ver con una luz espiritual que ilumina. Y esa luz la guarda Dios para los tiempos finales. Tremendo. Esa luz se manifestó en el nacimiento de Moisés, porque no todo el mundo irradia luz. Hay gente que nacen en una época adecuada pero sin luz. Entonces, pero sin embargo hay almas que nacen impregnadas de una luz que físicamente tú no lo ves porque estamos vedados a las cosas espirituales. Pero los demonios pueden ver la luz que tiene tu alma. Por eso el demonio siente cuando tú te le acercas una amenaza. ¿Por qué? Porque el demonio pertenece al área de las tinieblas, a lo que los hebreos le llaman el Sitra Hará, el lado opuesto. Entonces, mientras más luz tenga un siervo de Dios, más aterrador será su presencia para el demonio. Entonces, cuando tú ves que un demonio no quiere salir, no es porque tú no estás gritando fuerte, es porque tú no tienes luz. Tú no tienes unción, no force esa vela que no se va a prender. Tú estás peleando contigo mismo y los demonios sacándote la lengua. Pero en el caso de Moisés, cuando Moisés nació, toda la habitación se iluminó y ahí se cumplió la profecía. Por eso es que dice en el hebreo Tov, especial. Porque él fue creado para cumplir una profecía, para cumplir un rol mesiánico. No era cualquier alma, hermano mío. Luego de que lo encierran, luego que lo guardan, luego calafatean el barco, el barquito, la arquilla, que llega a casa frente al palacio en el río. Es otro misterio también. Ahí hay un misterio poderoso, No se lo comió los cocodrilos, no se lo comió una ballena. Dios mío, ojalá y nada más fuera eso es superficial. Eso está quemado ya. Vamos a meterle cosas buenas a esto. Ese sazón ya no se lo come nadie. Desátame eso está emparchando. Wow. Vamos a meterle caviar a esto. Desátame eso, enviado. Mira, vamos arriba. Número 1, el Nilo se consideraba que era un dios. El río era un dios. El río era un dios. ¿Qué pasa con esto? Era el cuerpo físico de un dios. La energía física de un dios. Por eso es que cuando el Nilo se desbordaba, los conucos comenzaban a producir los sembradíos. Entonces era un dios de fertilización. La hija de Faraón, ¿qué hace? Adopta a Moisés. ¿Por qué lo adopta? Porque no tiene hijos. ¿Sabe a qué ella salió al río? Salió a darse un baño ritual para poder concebir. Alaba la gloria de papá. A diferencia de Faraón. Cuando la Biblia dice que Dios le dice a Moisés, preséntate delante de Faraón, él desciende al río. El problema de Faraón es que Faraón no podía defecar donde la gente se enterara porque Faraón también era un dios. Y si la gente sabía que Faraón defecaba, iba a decir que no era un dios porque los dioses no sangran ni defecan. ¿Qué hacía Faraón? Descendía al río tempranito por la mañana. Defecaba y se iba. Nadie sabía ese misterio. Pero la hija del faraón desciende porque quiere un milagro, quiere un bebé. ¿Y sabe quién le responde?
Ella le está orando a un Dios extraño y le responde el verdadero Dios. ¿Quién era la respuesta? Moisés. Moisés no era cualquier alma. Moisés era la respuesta a una necesidad de una nación y la respuesta a un alma específica. Tanto así que se cree que esa muchacha que arriesgó su vida entró viva al paraíso. Dios. Dentro de las 7 personas que entraron viva al paraíso, según los hebreos, porque yo no entraba allá todavía, esa muchachita es una de ellas. Porque tampoco era un alma sencilla. Era un alma especial. Dice la Biblia que fue movida a regen misericordia. Él dice que el niño lloró, ¿no? Sí. Creo que ahí hay un misterio. El niño Oh lloró. my God. Sí, Y cuando el niño lloró, Sí. eso fue lo que Ajá. la movió a misericordia, algo así, creo ¿Quieres que. que te saque algo de ahí? Por favor. Miren, en el hebreo existen cerca de 5 palabras para niño. La primera, cuando dice que el niño fue puesto en la arquilla, cuando dicen que Moisés, el niño, ¿verdad? La palabra que se usa es la palabra yelet. Yelet es un niño recién nacido hasta los 3 meses y concuerda con el texto. Es lo más que él tiene. Pero luego cuando la muchacha abre la arquilla, que dice que el niño lloró, la palabra que usa no es la misma. Usa la palabra Naar. Y un Naar es un niño que tiene dentro de 13 a 16 años. ¿Cómo es que en cuestión de segundos la Biblia te dice que tiene 3 meses y cuando él llora, llora y dice que tiene 13 a 16 años? ¿Sabe lo que dice el Midrash de eso? Desata eso. Que el alma de Moisés era tan especial que Moisés nunca lloró. Y todos esos llantos que Moisés tenía que haber llorado cuando nació hasta esos 3 meses, los tenía guardado y equivalían a los llantos de un niño de 13 años. Y cuando él lloró, fue un lloro tan distinto a los demás lloros, que ese lloro que a ti te aterraría, al alma de esa mujer la movió a misericordia. Porque era una codificación de almas. Oh my God. Eso es muy tremendo, la vida de Moisés. Todo eso se pierde. Lo que pasa es que como no tenemos, nosotros leemos traducciones, paja de coco, eso se pierde. Ok, ella lo toma, lo Sí. lleva al palacio. Lo proahija, sí. ¿Qué usted cree que pasó con Faraón para aceptar a ese niño? Él sabía que era un Dios hebreo mío. Sí, claro que sabía. desde el principio. Sí, porque incluso la misma hija y las criadas de ella dijeron, este es hijo de los hebreos. Su piel era distinta, su vestimenta, muchas cosas eran distintas. Dicen los místicos que los hebreos nunca perdieron su esencia. Estuvieron, a contrario como predican los evangélicos, que no, que estaban en Egipto y representan al mundo y se olvidaron de su identidad, no perdieron su identidad. Por eso eran distintos y lo diferenciaban. Cuando la niña lo vio, dice, pero ven acá, este es de los hijos de los hebreos. Y ahí está Miriam acechando. Sí, que tú quieres que haga. Lleva lo que los amamantes, se lo lleva a su misma mamá. Faraón sabía. ¿Y qué pasó ahí? La mano de Dios obrando. La mano de Dios obrando, la misericordia que Porque movió a Faraón tenía al diablo en contra de los hebreos. Sí, entonces no, pero la cosa se puso fuerte. No fue en ese instante, fue después. ¿Qué pasa? Que como había una profecía, los magos, los jajamín de Faraón, los hechiceros de Faraón, habían por las estrellas calculado que se levantaría un salvador de Israel. Y ese era Moisés. Cuando los magos comenzaron a ver que Moisés, cuando el faraón lo cargaba en la pierna, porque el faraón está inocente. El tipo no sabe lo que se está moviendo en el mundo espiritual. Como hay muchos cristianos hoy que Dios está a punto de bendecirlo y ellos ni se lo sospechan. Dios. Tienen la bendición en la pierna y no saben lo que tienen. Entonces Faraón no sabe lo que él tiene sentado en la pierna. Y dice el Midrash que Moisés tomaba la corona del faraón y se la ponía en la cabeza él mismo. Los magos de Faraón dijeron, Faraón, aquí hay un presagio. Esto no es normal. Esto no es normal. Ese niño cuando viene a ver, es la profecía de los hebreos y es el que te va a dar el golpe de estado a ti. Él lo ignoraba. Ahí comenzó a poner atención él, según la tradición hebrea. ¿Qué hace Faraón? Le dicen los sabios, los magos de Faraón le dicen, mira lo que vamos a hacer. Vamos a poner tu corona aquí y vamos a poner de este lado una vasija con carbón encendido. Suelta al niño. Y si el niño coge para donde la corona, eso es presagio de los dioses de que ese niño va a ser el libertador y te va a destronar. Si coge para donde está el carbón, es inocente. Sigue criándolo. Cuando sueltan a Moisés, ¿sabe para dónde coge? Según la tradición. ¿Para dónde? Directamente a la corona de oro del faraón. En ese instante Miguel aparece que está revestido como humano y de forma milagrosa mueve la mano del niño y agarra el carbón y se lo echa en la boca.
Eso le quema las cuerdas vocales y por eso dice la tradición, Moisés era gago. Dios, eso sí está profundo. Atención, esto no está para humano. Bueno, ahorita están tirando Tómate piedra. Tómate tu chin de agua. Disculpe, Tómate tu chin de espérese agua, que porque nadie está obligado a creer eso. Espérese, aquí vamos, Biblia. Déjame hasta cruzar los pies, ministro. Moisés no nació siendo gago. No, él se hizo gago en el proceso. Incluso hay un texto bíblico que también, porque son hipótesis. Hay otra hipótesis según un texto bíblico, pero eso tiene que ser desde el hebreo. Y es cuando Dios se le aparece en la zarza, que le dice a Dios, yo no soy hombre de fácil palabra, ni desde ayer ni desde que tú hablas. En el hebreo no dice así, en el hebreo dice ni desde ayer, ni desde ayer, ni desde que tú le hablas a tu siervo. Y el día de hoy son 4 días que Dios tiene hablando con Moisés de una zarza. Ahora, en el hebreo existe una partícula que se llama dagesh, que aumenta, duplica las cosas en una interpretación. Queriendo decir, los primeros 3 días tienen un dagesh, el último no. Los primeros se multiplican por 2, son 6 días, el último no. 6 más 1 son 7. 7 días tiene Dios hablando con Moisés. Entonces, la palabra que usa Moisés no es gago, es kaved, pesado. Yo soy pesado, kaved lashon, kaved pej. Pesado de lengua y pesado de labios. No es literalmente gago. Y dice él, desde que tú hablas con tu siervo. O sea, eso me aconteció desde hace 7 días que tú comenzaste a hablar conmigo. Wow. Entonces, esas son las 2 hipótesis. Me gusta porque es muy tremendo. ¿Qué pasó con la adolescencia de Moisés? ¿Creció normal? Sí. Moisés creció identificado con su pueblo. Por eso él visitaba a sus hermanos. Un día vio que maltrataban a uno de sus hermanos. Ese es el punto ahí donde se quiebra. Exacto. Donde se divide la historia ya en 2, en pocas palabras. Pero ahí vemos que la niñez de Moisés, a Moisés no se le negó su nacionalidad, a pesar de que fue criado para ser un Dios. Moisés fue criado para ser un Dios. ¿Por qué? Porque Moisés era hijo adoptivo de Faraón. Sucesor al reino. Sucesor al reino. Entonces los faraones eran dioses. Entonces imagínate, por un lado te están criando para ser un Dios y por otro lado para servir a un Dios. Gracias a Dios que Moisés no se traumó, pero eso trauma a cualquiera, esa doble identidad. Como hoy en día pasa en los hogares, que el padre quiere darle una educación mientras la madre le quiere dar otro al hijo, y ahí vemos el sancocho que se forma en la criación de un niño, cuando los padres no se ponen de acuerdo. Moisés toma la decisión de matar a un egipcio para salvar la vida de un hebreo. Sí. Se va corriendo. Ahí hay unos misterios ahí, porque él no lo mató con la mano. ¿Una piedra no fue que tomó? Tampoco. Moisés lo mató usando una frase. Moisés usó el nombre de Dios. Lo que pasa es que en las traducciones, si usted lo lee en el hebreo, va a entender. Pero en el hebreo dice literalmente, ¿acaso hablas tú de matarme como mataste al egipcio? ¿Acaso hablas tú? Ahí hay un derash. Está aludiendo a que él mató al egipcio hablando. Eso se pierde en la traducción, lo acomodan. Pero él utilizó el nombre indecible de Dios, la Yud-Hei Bab-Hei, en el hebreo, el tetragramaton. Y así fue que lo mató. Con una palabra. Con una palabra. Por eso es que ese nombre nada más se lo sabían el sumo sacerdote. Y lo pronunciaba una vez al año en Yom Kippur. Nadie se podía mencionar, nadie se sabía ese nombre. Se cree que Cristo se sabía ese nombre. Entonces, mata al egipcio. Sí, lo escondió debajo de la arena. ¿Por qué no lo enterró en la tierra, en la arena? Tú sabes que la arena cuando llueve fácilmente, ¿por qué? Había una creencia egipcia. Los egipcios decían que si alguien moría y lo enterraban en la arena, su alma no ascendía al más allá, se quedaba deambulando en este mundo. Por eso es que Israel tiene miedo al desierto, no quiere morirse en el desierto. En el desierto ellos van a tener lucha. Ahí habita Lili, habita unos cuantos, habita Azazel. Entonces, morirse en el desierto, aparte del terror nocturno del desierto, también que tu alma se quede deambulando. Entonces, Moisés ahí actuó de una forma, quizá por desesperación, pero ahí hay un metamensaje, hermanos míos. Ni para el infierno te va. Para ningún lado, es según la creencia egipcia. Sí, según la creencia egipcia. Toma su camino y llega a un lugar llamado Madián. Que Madián era uno de los hijos que tuvo Abraham con Ketura. Cuando muere Sara y él se casa con ella,
que Ketura era la misma Agar, según la tradición hebrea. Lo que pasa es que Ketura viene de Ketore, que es incienso. El incienso tiene un olor tan poderoso que espantaba a los demonios. Cuando el sumo sacerdote encendía el incienso y si una mujer se iba a casar, normalmente las mujeres ahorraban dinero desde niña para comprar un perfume. Esto es lo que pasa con la mujer que rompe el perfume de nardo cuando llega Jesús. Es un perfume que ella está ahorrando durante toda su vida para el día de su boda. Entonces, ¿qué pasa con esto? Ese perfume era lo más fuerte y poderoso que había, por eso inundó la habitación. Cuando una mujer se iba a casar, si el sacerdote prendía el incienso porque tenía un poder espiritual, lo que hacía era que impregnaba de un dolor sobrenatural a la mujer y usted no tenía que usar ese perfume. Agarra eso ahí. Impresionante. Entonces, Ketura viene de Ketore, de incienso, porque se cree que Agar cambió tanto, fue tan transformada, que ella emanaba un olor fragante. Y por eso Abraham viene y se casa ahora con ella y nace Madián. Los madianitas son primos, son hermanos de los israelitas. Y por eso es que Moisés, conociendo su historia, coge para Madián. Él va para donde su familia. Abriendo un poquito, abriendo un paréntesis, es cierto que Ketura fue la que da luz a hoy en día lo que conocemos como los chinos. Eso fue un rabino que escuché diciendo. No, yo no me río porque dude, sino porque es la primera vez que lo escucho. Sí, supuestamente un rabino dijo que cuando Abraham, ¿verdad? Creo que fue Abraham. Okay. Sí, Abraham es que se casa con Ketura. Sí. Que tiene más hijos, aparte de Isaac, aparte de Ismael. Sí, exacto. Supuestamente que uno de ellos, cuando él comenzó a repartir, váyanse usted para acá. Excelente. Supuestamente que Ketura tenía los ojos achineados y por ahí es que vienen. Había un muchacho ahí en la Biblia, uno de ellos que tenía un nombre como medio chino y supuestamente. Bueno, volviendo al tema. Esa hipótesis está muy interesante, muy interesante. Para mí eran descendientes de los cananeos y ella también es descendiente de Canaán. Está interesante eso. Sí. Entonces se casa allá en Madián, el hombre de Dios. Dios mío. Y concibe 2 hijos. Sí, pero el casamiento de él no es tan sencillo como la gente lo pinta. Moisés, cuando sale para Madián, él no tiene vara. La vara de Moisés comienza a mencionarse en Madián. La vara de Moisés no era cualquier vara. Esa vara de Moisés, según Rashi, era hecha de sampirino. Sampirino es un material más duro, según Rashi, más duro que el diamante. Por eso es que cuando él golpea la roca, la vara no se parte y se parte la roca. Porque la Biblia no dice como cuando la Biblia traduce, golpeó la roca, no dice así en el hebreo. Pero dice, usted habla de la vara que Dios le entregó a Moisés. Sí, es Batz y no fue Dios, te voy a explicar eso. Dice Batzel, dentro de la roca. Atención país, atención producción. Esto está hondo. La vara no fue Dios que se la entregó. Literalmente no. En cierto sentido, Dios jugó un papel, claro está. Pero te voy a explicar cómo nace lo de la vara y tú decidirás. Ya. Bien. Esa vara le pertenecía a Adán. ¿A quién? A Adán, Harishon. ¿Cuál Adán? A Adán. ¿Cuál otro Adán? Atención producción, espérate. No, fluye. No, da un poquito de agua. Vamos a beber agua. Mi caco, como decía el varoncito. ¿Pero a cuál Adán, varón? ¿Cuál Adán? Adán, el esposo de Eva. Él era pastor, tenía una vara. ¿Pero cuántos milenios, años habían pasado? ¿Cuánto? ¿Tú sabías que la capa que utilizaba Nimrod y que utilizó Jacob era de Adán también? Esa la utilizaba Esaú. Espera. Pero Jehová dijo... ¿Puedo otro poquito de agua? Vamos a beber algo porque te noto como añugado. Tú estás añugado, así no se fluye. Espérese, señores. ¿Pero de qué capa? Usted, la de Superman, ¿qué capa usted me está hablando? La túnica. Óyeme, la túnica que tenía Adán. Agarra misterio. Adán lo encueraron en el Edén. Agarra misterio, pero Dios lo mata a un animal y lo cubre y lo saca cubierto. Esa túnica está impregnado de poder y podía controlar a los animales. Viene misterio, pero viene duro, agárrate. No. Vamos por la Biblia ahora. Te lo demuestro por la Biblia. Sí, que la túnica que Dios le crea de los animales tenía un poder. Sí. Y esa capa la tenía Nimrod. Primero la tenía Noé. ¿Por qué tú crees que los animales venían al arca?
Era en obediencia a un mensaje que enviaba esa túnica. Pero, No, pero déjame fluir. Déjame fluir. ¿cómo Adán la guardó? Déjame fluir. Llega, Can se la roba. Tú notas que cuando van a cubrir a Noé que está desnudo, ¿con qué lo cubren? Con esa túnica. Can luego se la roba. Y Nimrod es descendiente de Can. Por eso dice la Biblia que Nimrod era poderoso cazador delante de Jehová. De nadie se dice. Y es por el poder de la túnica. Está entrando en calor. ¿Qué hace Jacob? Perdón, Isaac. Le dice a su hijo Esaf, vete a cazar y hazme un guisado que te voy a bendecir. El tipo se va a casar, pero no se lleva la túnica. ¿Qué le dice la mamá a Jacob? Ponte las ropas de tu hermano. Y hay una frase que dice Isaac, que te va a caer para atrás como condorito. Le dice, wow, mi hijo huele como al campo que Dios bendijo. ¿Cuál fue el campo que Dios bendijo? La tierra tiene una maldición, la tierra no tiene bendición. El único campo que Dios bendijo fue el Edén. Esa ropa todavía tenía el olor del Edén. ¿Y cómo sabía Isaac que el Edén olía así? Dicen los sabios que cuando a él lo iban a sacrificar, su alma entró al Edén y allá percibió ese olor. Y por eso es que él se deja hasta sacrificar, porque él sabe para dónde va. Tú piensas que un hombre de 100 años como Abraham va a agarrar a un muchachito de 30 años. Se le manda o lo estrella. ¡Coge ciencia! Pero sígueme hablando de la capa. vámonos con la vara. Sí, la vámonos vara. Con la vara. Porque que tú... que la vara era de Adán. De Adán también. Porque cómo esa vara se mantuvo. Fue a través del tiempo. Ahora llega Madián. ¿Sabe lo que pasa con esa vara? Que en Madián, esa vara la tenía Faraón. Y Yetro... La vara de Adán. La tenía Faraón. Yetro, porque nunca en mi vida yo había escuchado ni lo va a oír. Algo así. No, es solamente con el pastor Dowell. Escuche, por favor. Cultura hebrea. Es que si usted no estudia cultura hebrea, imagínate, tú lo que tú estás estudiando es la doctrinita. Estudiando pajecoco. No, mira. Explícanos eso. Cuando los israelitas, Jacob, todos descienden, cuando José lo manda a llamar, esa vara viene a través de una de las tribus. Faraón se adueña de ella cuando José muere. Yetro, que es uno de los 3 siervos principales de Faraón, se toma la vara y se la lleva a Madián y la coloca sembrada en su jardín. ¿Qué pasa? De aquí nace la historia de Excalibur. ¿Te has oído la historia de Excalibur? La espada que nadie puede sacar de una roca. De ahí es que nace. Es una tradición hebrea. Que también está la película del superhéroe de Marvel. ¿Cómo se llama? De Thor. Utilizaron el martillo semejante. Que no lo podían mover. Ya. Hasta que llegue el elegido. Es el punto. Esa vara se incrustó de tal forma que nadie la podía sacar. La esposa de Moisés era tan hermosa que por eso le dicen la cusita. No fue que Moisés se divorció y se casó con una cusita, que la cusita viene de cus, negro. Ella era negra. Séfora. No era hija literalmente de Yetro, sino que Yetro la encontró en brazos de su madre muerta y la adoptó y la crió, porque ella era descendiente de los cusitas, de los negros. Pero también la palabra cusita era un hebraísmo que se utilizaba para personas de color que eran extremadamente bellas. No había gente más bella que esos morenos. Wow. Y por eso es que Salomón se aficia de una negra. Gloria a Dios. Mi alma bendice a Jesucristo. Sí. Por eso es que Salomón se aficia de una negra y queda loco. Y esa mujer lo pone a patinar de cabeza. Y el tipo comienza a componer. Y esta mujer lo desgranó. Una aficia. Y la mujer era muy bella. Entonces, Séfora era tan bella que iban gente de todas las naciones a enamorarla. Yetro puso una condición. Yetro dijo, el que saque esa vara se casa con ella. Porque Yetro sabía que había algo especial en esa hermosura y en esa vara que nadie la puede mover. Entonces llega Moisés, saca la vara. Y ahí es que Moisés adquiere esa vara. Y por eso es que esa vara es tan dura que no se rompe cuando él golpea dentro. Dice la Biblia dentro de la roca. En el hebreo dice Batzela, dentro de la roca. No como dice la traducción en la roca. Porque cuando él dio, dice Rashi, la vara se incrustó hasta dentro de la roca y la partió en 2. Y ahí sale el agua. En ese punto, ya que estamos hablando de la vida de Moisés, yo sé que vamos a llegar allá, pero vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a ver. ¿Por qué Dios? Yo sé que hubo una desobediencia, hubo una necesidad al mismo tiempo,
he escuchado mucho misterio. Dios decide prohibirle rotundamente la entrada a Moisés por lo que tanto era luchado por el simplemente de golpear la roca. Aunque tenía la vara de Adán. Sí, pero él no glorificó. Él no glorificó a Dios. Eso fue uno de los problemas. Pero también eso encierra un misterio espiritual. Lo que pasa es que Moisés, de entrar a Canaán, adelantaría la redención y los gentiles no se salvarían. Porque Moisés tiene un alma mesiánica. Él no podía entrar a esa tierra de la redención. A esa tierra de la redención solamente una sola alma mesiánica puede pisar y es la de Cristo. Y Cristo lo hará en su tiempo, porque de lo contrario nosotros los gentiles no podíamos ser injertados en el olivo original, como olivo silvestre que somos. Entonces, eso tiene una dimensión espiritual. Tremendo. Ok, aterricemos atrás porque esto está muy poderoso y no está para humanos. Moisés toma la vara, se casa con Séfora, tiene 2 hijos, sube al monte, se le pierde una oveja, la salsa está prendida en llama. Dios mío, sí. Algunos dicen que era Dios, que no era Dios, Ajá. que era un ángel. Era un ángel, sí. Explíqueme ese misterio. ¿Hay un misterio ahí? Sí, claro. Quita el calzado. Claro. Ajá, sí, claro. Mira, cuando Dios le dice quita el calzado, no está hablando literalmente de los zapatos de los pies. Claro que él tenía que quitárselo, pero eso incluye algo más profundo todavía. Para la mística, quitar el calzado significa desnudar tu alma delante de Dios. Ir delante de Dios sin maquillaje, sin máscara, ser quien verdaderamente tú eres. Entonces Dios lo que le está diciendo a Moisés es quita todas las coberturas externas, quita todo lo que te deja expresar tu verdadera esencia, ven delante de mí tal y como tú eres. Eso es quitar el calzado. Claro está que el nivel peshal, literal, él se quitó el calzado porque la tierra era una tierra, en el hebreo dice que la llama, tiene una construcción gramatical en el hebreo que se pierde en las traducciones. En el hebreo dice Adamat, que viene de Adamaj. En realidad tierra se dice Adamaj, con una letra que se llama G, que suena suave, se translitera como una H, Adamaj. Pero en ese contexto ponen Adamat con Taf. Y es una construcción gramatical. Mot, que es muerte, y Adama, que es tierra. Entonces hacen un constructo. Eso lo que significa es tierra de muerte. ¿Por qué? Porque esa tierra tiene tanta santidad que el que la pisa inadecuadamente se muere. Ahora, ¿los zapatos tienen que ver con santidad? La verdadera santidad está en el alma. Y eso es lo que Dios le está pidiendo a Moisés. My God. Arrepiéntete, confiésate tal y como tú eres. Por eso desciende un ángel primero. Dice el ángel de Jehová, él vio al ángel de Jehová en medio de la zarza. Ese ángel es el ángel que defiende a cada uno de los siervos de Jehová. Un ángel de Jehová, dice en el hebreo, acampa alrededor de los que temen a Jehová y lo defiende. Ese ángel viene a interceder por Moisés delante de Dios porque Moisés acaba de matar a un egipcio y él era digno de muerte. Entonces la presencia de Dios lo mataría si no se intercede por él, y por eso ese ángel desciende antes de que Moisés se acerque. Para evitar la muerte de la Moisés. muerte del redentor de Israel desde Egipto. Moisés comienza a hablar con Dios. Yo no sé hablar, como tú decías ahorita, soy pesado de lengua. Soy pesado de lengua. Sí. Adelantando un poquito al tiempo, que esto está muy profundo, cada uno de los milagros o de las señales que hizo Moisés arroja un misterio. Sí, arroja misterio. La vara. Cuando se transforma. ¿Cómo se transforma? La vara, dentro de los misterios que tiene la vara, es que en verdad la vara no se convirtió en culebra. Atención producción. Atención país. ¿Cómo fue? La vara no se convirtió en culebra como dicen las traducciones bíblicas. La vara se convirtió en tanín, dice en el hebreo. Tanín se traduce como monstruo marino. Y se utiliza en Génesis 1 cuando Dios crea los monstruos marinos, versículos 20 y pico en adelante. Que la vara de Moisés se transformó en un monstruo marino. Entonces, ¿qué pasa? El contexto es Egipto. Moisés, recuérdate que a los faraones le solían llamar en Ezequiel, me parece que es el cocodrilo del Nilo. Entonces esa vara se convirtió en realidad, fue en un tanín, cocodrilo. Esa es la traducción correcta según el contexto cultural. ¿Y la vara entonces de los hechiceros en qué se convirtió? ¿La vara de los egipcios hechiceros. También en cocodrilo. Entonces debería de decir el cocodrilo de Moisés se comió el cocodrilo de... No, aguántate. Ajá. Cuando la gente está leyendo esa historia, no nota que luego que los brujos de Faraón convierten sus varas en cocodrilo, dice que la vara de Moisés también se convierte en cocodrilo.
Luego dice la Biblia, y Moisés tomó su vara. Luego dice la Biblia, y la vara de Moisés engulló, se comió la vara de los hechiceros. No dice el cocodrilo de Moisés se comió los cocodrilos de los hechiceros. ¿Por qué? La serpiente dice. Sí, la serpiente, la mala traducción, pero en el hebreo dice cocodrilo. Debió decir la serpiente de Moisés, debió decir el cocodrilo de Moisés se comió los cocodrilos, o la serpiente de Moisés se comió la serpiente de los egipcios, pero no dice así. Dice la vara de Moisés se comió la vara de los egipcios. Es el misterio más grande todavía. Porque luego que se convirtieron en cocodrilo o serpiente, como usted le llama, ellas volvieron a convertirse en vara. Y después que se convirtieron en vara, es que las varas se tragan esas varas. Por eso no dice los cocodrilos o la serpiente se tragó la serpiente de fulano de tal. Dice literalmente la vara. Ahora, ¿a qué se debe esto? Esto se debe a un poder espiritual que hoy la ciencia explica como aceleración de partículas. Una aceleración de partículas es que, por ejemplo, mis partículas están vibrando a un ritmo, tal ritmo que yo no puedo cruzar por esa puerta si no la abro. Pero ya en un nivel espiritual, cuando las partículas se aceleran, yo puedo atravesar paredes, que es lo que pasó con Cristo cuando los discípulos están en una habitación. Y la ciencia lo ha demostrado. Eso se han hecho prácticas ¿cómo que le llaman? En laboratorios bajo aceleración de partículas. Y eso es lo que se quiere practicar para que nosotros podamos viajar en un segundo de un país a otro. My God. Sí, esto viene fuerte. Segunda situación que pasó, las ranas. Las ranas. ¿Encierran un misterio? Sí, hay mucho ahí en esas ranas. Bueno, te voy a tocar un poquitico de las ranas. Y es que las ranas, cuando tú lo lees, el problema, yo siempre le he dicho, está en las traducciones. Es difícil que alguien crea lo que yo le estoy diciendo si no lo lee directamente. En hebreo. En el hebreo. Porque la traducción lo que hace es que idiomáticamente te acomoda para no causarte un shock o para que tú no vayas a decir que esto es una locura. Pero cuando se habla, por ejemplo, de Faraón, dice que las ranas saltaban desde la cama de Faraón, en su contexto. Uh-huh. Pero literalmente en el hebreo dice desde adentro de Faraón le salían ranas. Y hablaban ranas desde adentro. Un poquito de agua, por favor. Vamos, claro. Sí. Croaban. Las ranas le salían de adentro. Desde adentro. Y o sea, le salían por la boca. Y según la tradición hebrea, esas ranas eran tan especiales porque es una creación divina que esas ranas tenían dientes y mordían. No eran ranas, según la tradición. ¿Y este hombre? ¿Dónde yo saqué? ¿De dónde yo saqué este hombre? Lo raro de eso es que el faraón manda a llamar a Moisés y le dice a Moisés que elimine estas ranas, que busque algo. Dice Moisés, yo voy a orar a Jehová, ponme un día. ¿Cuándo oro? ¿Sabe lo que le dice faraón? Mañana. Con un problema tan grande, él no quiere orar hoy, él quiere orar mañana. Dios. Y lo peor de esto es que los brujos, los hechiceros de Faraón también multiplicaron las ranas. O sea que ahora Moisés tiene dos problemas. El problema de las ranas que él mismo creó y el problema de lo que crearon los brujos. Lo que pasa con muchos cristianos hoy en día. Que no encuentran solución a Dios, van donde los brujos y se le duplica el problema y después quiere que el pastor venga a orarle. Después quiere que el pastor venga a resolverle orándole. Entonces esto encierra mucho misterio, mucho poder. La oscuridad. La tiniebla. Sí, que mandaron. Hoshech en hebreo, tiniebla. Hoshech. Ajá, Hoshech. Con Het en hebreo. Eso fue una oscuridad especial. Especial. Esa oscuridad, ¿sacado del mundo del infernal o creado? Esas oscuridades, según el libro de Enoch, están en una dimensión. Y son tan profundas que son como esa pared. No se pueden cruzar. Son palpables. Por eso es que la Biblia dice que ninguno se podía parar y el que estaba parado no se podía sentar. Muy profundo eso, sí. Porque eran densas, eran materiales, eran una oscuridad traída especialmente. Entonces, nada más no había esa oscuridad en el pueblo de Gosén, donde estaban los israelitas. Pero esa oscuridad la describe el libro de Enoch, están ahí. Esa oscuridad Dios la manifestó y se piensa que son oscuridades que pertenecen a los infiernos, a ciertos niveles del infierno donde están esas oscuridades. My God, los mosquitos. La plaga de las moscas. De la mosca, perdón. En realidad no existe una plaga de las moscas. No. No. Mosca en hebreo es sebul. Y ahí no dice sebul. Ahí dice, la palabra que se utiliza es una mezcla de animales. No existe esa plaga. Es una mezcla de animales en sí. O sea, todos los animales se pusieron de acuerdo. Mezcla de fieras. Los animales feroces
se pusieron de acuerdo para atacar. O sea, Dios lo puso de acuerdo para atacar a los egipcios. Y vemos que aún los animales se ponen de acuerdo para entrar al arca, se ponen de acuerdo para atacar a los egipcios, y los cristianos no nos ponemos de acuerdo ni para orar. Dios mío. Tú y yo, si hay que comprar un aire, vamos a poner, siempre aparecen 2 o 3 que dicen, yo no voy a dar un peso, porque eso es para el pastor cogérselo. Pero cuando ponen el aire, tú ves que se sientan debajo del aire a coger fresco. Entonces el único pueblo que no se pone de acuerdo somos nosotros, los creyentes. Pero aún los animales se ponen de acuerdo para glorificar a Dios. Eso es muy tremendo. Amado, la plaga cuando... Y otra cosa, en el hebreo no dice plaga. ¿Cómo? No, eso es una mala traducción. La palabra plaga. No dice plaga, dice makots, golpes en hebreo. Lo que pasa es que incluso es en los títulos que ponen plaga. Pero la Biblia hebrea no tiene títulos. Eso era palabra simplemente. Ahora, los traductores colocan un título para que usted identifique el contexto. Es una forma de ayudar. Entonces, en los títulos ellos ponen plaga de rana, plaga de tal, pero eso no es plaga, es makots, son golpes. Porque Dios estaba golpeando con cada uno de ellos a un dios hebreo. Era un golpe directo que Dios le daba a un dios. Y ellos eran que adoraban esos dioses. O sea, que en el cielo, en los planos espirituales, había una guerra de los dioses. Sí, muy fuerte. Sí. Cuando el dios de ellos, su Nilo, se convirtió en sangre. La plaga de Eso la fue una sangre. herida. Fuerte. La Biblia, hay algo que usted tiene que entender cuando lea la Pero Biblia. fue sangre de verdad, amado. Bueno, hasta ahora dice que fue No, sangre. le pregunto así porque quizá en el hebreo digo otra cosa. No, en el hebreo como dice dam, dice sangre, así mismo, dam, sangre. Cuando leemos, dice que donde quiera que había agua, por ejemplo, en los vasos, en las tinajas, en los ríos, pero eso es más profundo, porque hasta la saliva se convertía en sangre. Dios. Las frutas que tenían agua se convertían en sangre. Donde quiera que había algo que tuviera H2O, sangre. Eso es más profundo todavía. Claro está que la Biblia no se va a explayar porque no va a caber en las hojas poner todo eso. Pero cuando tú estudias cultura hebrea, ¿verdad? Es como, por ejemplo, como yo te digo a ti. Hay gente que viene aquí a República Dominicana y quiere saber nuestra historia. Cuando leen el libro de Trujillo, que Trujillo y todo eso, pero cuando tú sientas a un viejo de los tiempos de Trujillo y te cuentas cosas que Trujillo, que no lo escribe en los libros, tú te sorprendes, peores. Entonces, así mismo en la Biblia, la gente tiene que comprender que la Biblia, la Torah fue dada a Israel. Israel tiene su historia. Que todo lo que está ahí es un resumen de Dios, que ahí no está todo general. Entonces la gente se sorprende cuando tú le hablas del Midrash y cosas así, pero para ellos eso es parte de su creencia. Última plaga, para ya pasar a otras preguntas. La muerte de los primogénitos. La muerte de los primogénitos. Esa muerte desató muchos problemas. Sí. Cuando tú la estudias según la tradición. ¿Qué pasa? Mira, dice Rashi y dice Ramban que donde quiera, en todos los hogares, morían 1 y 2 primogénitos. Y cuando tú te pones a darle mente, no tiene lógica que muera en una casa 2 primogénitos. Por ejemplo, si en mi casa se muere el primogénito, se va a morir Débora. El primogénito mío es de mi esposa, porque nada más tenemos un solo primogénito. ¿Cómo que se mueren 1 y 2? Dicen los sabios, las mujeres egipcias tenían hijos de varios hombres. Y ahí se descubrían las infidelidades de esas mujeres. Porque en una casa morían hasta 3. Dios. Uno es del vecino, otro es de Juan y otro es de Pedro. Ay, padre. Y eso desató un lío. Entonces, el punto es que la primogenitura no era en base, como la forma de medición de la primogenitura era espiritual. El ángel nunca se equivocó, porque Dios veía, era la energía del primogénito para matar. Hoy, Dios te libre, tú identificar los primogénitos de alguien es muy difícil. Tú tendrías que... un sinnúmero de cosas que podrían influenciar, pero Dios tenía el control de cada una de esas almas. Alma por alma, el ángel de la transición espiritual, que la gente lo mal llama el ángel de la muerte. La muerte no existe. Cuando tú te mueres, tu alma pasa a otro plano. Espérate. Como que iba... ¿Que la muerte qué? No existe. Es que cuando tú te mueres, lo que tú le llamas muerte es transición. Tu alma queda viva en otro plano. Pero hay un espíritu, hay una entidad. Sí, le mal llamamos en nuestro idioma, acomodado a nuestro idioma, ángel de la muerte. Pero como la muerte no existe, yo le llamo el ángel de la transición. Ese idioma lo utiliza Dios para identificarse con nuestro idioma terrenal. Pero no hay un demonio de muerte. No un espíritu. Es un ángel.
Un ángel que Dios envía a quitar la muerte. Sí, el que Dios envió fue un ángel de él. Exacto. Pero hay un espíritu maligno de muerte. Lo que pasa es que nosotros tenemos una dualidad en la palabra. Para ti, para mí, los espíritus, los demonios, los envía el diablo. Pero para el hebreo no es así. Todo viene de parte de Dios. Por eso es que cuando a Saúl lo está atormentando un espíritu malo, la Biblia dice que un espíritu malo de parte de Jehová lo atormentaba. Un ruach ra, un espíritu malo de parte de Jehová. Fue Jehová quien lo mandó. Para la Biblia per se, Dios controla el bien y el mal. En Isaías 45:7 él dice: yo soy el creador del bien y del mal. La Reina de Valera traduce la palabra ra como adversidad, pero ra significa mal. Una pregunta, ¿usted cree que hay demonios? Claro que sí, yo he echado fuera demonios. ¿Usted cree que hay diablo? ¿Que hay un diablo? Dependiendo cuál es el contexto tuyo. Bueno, en otra entrevista vamos a hablar de eso, porque veo que eso está muy profundo. Bueno, Sí, Amado, para adelantar un poquito el tiempo, porque tendríamos que hacer una segunda parte cuando ya el pueblo sale de Israel, los diferentes tipos de desierto que atravesó. Hay un misterio que me gustaría desatar con usted más adelante. Okay. Es cuando salen todas esas serpientes Ya, que muerden. Ahí sí utiliza la palabra Nahash. Que más adelante Cristo dice, y así como se levantó la ahí debe haber unos misterios muy profundos. Pero vamos a adelantar. Ahí hay un nivel remés muy poderoso. Vamos a dejar eso para la segunda parte. Ok, excelente. Que tiene que ser la semana próxima. Ya. Sí, está comprometido. Está bien. Moisés, Dios le dice, sube a este monte, ven papá. Qué obediencia. Yo no subo ni matado. Yo me mando para atrás. Que me van a matar ahí arriba, yo me voy para otro lado. Lo voy a adelantar hasta ahí. Porque hay que hablar cuando él subió los 40 días, 40 noches. Cuando vuelve y vas a hablar de Moisés. Un solo video no da. Demasiado profundidades, demasiado. Sube aquí que tu tiempo acabó. Sí. ¿Qué pasa si Moisés dice yo no voy a subir? Está interesante eso. Eso está... Nadie sabe. Nadie sabe. Porque... te mato ahí mismo. Pero es un misterio. Dios quería que por lo menos él lo viera pues dentro de los planes de Dios estaba enterrar el cuerpo donde ninguno lo pudiera ver. Y por eso le dice que sube, claro está. Quien lo entierra es Miguel. Y por eso es que el ángel Samael, cuyo adjetivo es Satán, en hebreo, que Satán no es un nombre, es un adjetivo. Espera. Samael, veneno de Dios, es el ángel encargado de la muerte. Es un veneno espiritual que te induce. Cada vez que hay un muerto, ahí está Samael. No él tiene un ejército porque los ángeles no son omnipresentes. O sea, Samael es el espíritu de la muerte. El espíritu que controla a todos los ángeles que ejecutan la muerte. Me gustaría que... Es como decir un arcángel, es como decir un general. El general que domina los cabos y los otros y todo eso. Pero antes de la... antes de la rebeldía de Luzbel, ¿él estuvo en el grupo o se había rebelado antes? Es que en el hebreo no hay una rebeldía. Rebelión. No hubo una rebelión. Nadie se levantó. ¿Que en el cielo no hubo rebelión? Eso es apocalíptica. Eso es apocalíptica. Vamos a pararlo ahí, que esto está como... Sí. Esto se está tornando peligroso, ¿eh? Porque para tú interpretar apocalíptica, tú no lo puedes interpretar literal. Eso es apocalíptica y tú tienes que utilizar el nivel remed, el nivel sot, el nivel drash, y todo eso influye. Entonces la gente lo toma literal y piensa que allá arriba hubo un pleito. Allá arriba nunca ha habido un pleito. Bueno, parece que Apocalipsis dice que sí. Pero vamos a pararlo ahí. Espérese. Señores. Apocalipsis está apocalíptica. Necesitamos primeramente la segunda parte de Moisés. Ok. Sí, la segunda parte de Moisés. Que esto hay que tirarlo. Ya. La segunda parte de Moisés. Comenzando desde que el pueblo sale. Los desiertos. Toda la trayectoria completa. Hasta llegar, que las aguas estaban amargas, hasta llegar allá. Sí, eso es profundo. Hay mucho por donde. Sí. Vamos a dejarlo ahí. Amado, qué bendición. Qué bendición. Tú prepárate para todos los palos y la pedrada. No me van a dar la madre. Falso profeta. Oye. Oye, ¿cómo son las cosas? Que esos que tienen esos comentarios negativos son los que a la gente más le gusta oír. Sí. Lamentablemente. Ahorita tira tú este de primero. ¿Tú supiste? Esta es la primera. Sí. Gracias por estar en esta inauguración. Te bendigo. Amén, amado. ¿Cómo pueden seguirte en las redes? Escuchen bien para que no oigan mal. Pastor Dawel, con U, no con W, con U, Dawel y con L al final.
Dawel Garavito Mercedes. El Coco Supremo. Búsqueme por YouTube. Sígame nada más por ahí. No me busque por otro lado. Sígame Por ahí. TikTok también. TikTok, pero yo TikTok como que... Son poderosos. Son poderosos. Claro, yo he sido bendecido con los cortes que usted sube en TikTok. Ah, pero voy a tener que ponerme... Claro. Verdad. Voy a tener que ponerme más atención a eso. ¿Cómo le llaman por teléfono? Por teléfono me pueden conseguir con el más, como somos de República Dominicana, más 1-829-288-3191. Ahora, si es para usted pelear y discutir, llame a otra gente. Bueno, producción se está gozando. Dios bendiga a producción. Producción es de lo bueno. Te dijo que lindo que está. Está lindo ese hombre. Chacho más feo. Pero Dios lo bendiga a producción. Si quiere contratarse conmigo para oración, consejo, 829-740-3146. Nuestro número internacional, también que tiene WhatsApp, 443-570-3768. Que la gracia del Eterno sea sobre usted. Siga al pastor Dawel Garavito, un hombre de Dios, la cual amamos, respetamos y sabemos que el Señor no permitirá seguir teniéndolo acá con nosotros, la cual está en su casa. Amén. Dios te bendiga. Comparte este video para que más personas sean bendecidas. Dios te guarde y nunca olvide que seguimos caminando con Dios. CCD. Bendiciones.